tardes a todos y a todas nuestros oyentes, espectadores de Hispanidad Radio. Hoy, en La Revolución Joven, tenemos la suerte de contar con dos auténticos referentes en el mundo de la comunicación. Dos profesores que no solo enseñan, sino que inspiran y transforman la vida de sus estudiantes. Por un lado, nos acompaña Luis Ane, un profesor de educación pública cuyo compromiso y pasión le han llevado a recibir el premio Onubense del Año de Educación 2024. Su manera de enseñar va mucho más allá de los libros, integrando valores y herramientas de la vida que dejan una huella imborrable en sus alumnos. Y junto a él está Fran, profesor de bachillerato del IES La Marisma, galardonado con el Premio Nacional Francisco Giner de los Ríos por la calidad y mejora educativa. Reconocido por sus métodos innovadores, Fran ha demostrado cómo el aprendizaje puede ser dinámico, inclusivo y profundamente significativo para los jóvenes de hoy. Ambos educadores comparten una visión revolucionaria de la enseñanza, poniendo en el centro a los niños y a los adolescentes, fomentando su creatividad y demostrándonos que educar no solo es impartir conocimientos, sino también formar personas con valores, resiliencias y capacidad de soñar en grande. Así que sin más, démosle una calurosa bienvenida a la Revolución Joven, a este programa de los jóvenes, a Luis Anes y a Fran Cortés, dos auténticos héroes de la educación que demuestran que el futuro se construye en el aula. Muy buenas tardes, empiezo por aquí. Luis Anes, muy buenas. Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar aquí. Todo un honor y contentísimo. Además que con vosotros, jóvenes, con muchas ganas de sumar, y el hecho de darle espacio a la educación en un medio de comunicación, eternamente agradecido. El honor también es el propio de nosotros por hoy estar aquí con nosotros. Y al otro lado nos acompaña, como es habitual también, que colaboró en el primer programa, como no, Fran Cortés. Muy buenas tardes. Muy buenas, el texto brutal, ¿eh? O sea, prometemos que no se lo hemos escrito nosotros, porque no sabíamos escribirlo también, y menos de nosotros. Pero muchas gracias por esa bienvenida y esos halagos que nos has dado los dos, porque, en fin, da gusto estar aquí contigo. Antonio ha empezado poniendo el listón altísimo. O sea, nos ha dicho héroes. ¿Qué dice? ¿Me ves a mí con un traje apretado y con una S de Superman? No. O sea, hacemos lo que podemos con lo poco que sabemos. Lo mejor que se puede en el aula. Exactamente. Oye, quiero empezar por Luis Anes, que ha recibido recientemente el premio del año, Onubense del Año, en educación. Oye, ¿qué significa para ti este premio? Porque, oye, es muy importante en tu carrera. Bueno, realmente no son los premios en sí. Los premios son circunstancias, son anécdotas. No son los premios en sí, sino las manos de quienes los entregan. En este caso, es un premio que han valorado la carrera docente, además en un momento en el que, desgraciadamente, he tenido que salir del aula por motivos de salud. Pero las manos que lo entregan son las personas que han estado apoyando esta candidatura, que son, primero, mi alumnado, que de lo que más orgulloso te puedes sentir, recibes el cariño, el reconocimiento de ellos, las familias, que hay que trabajar de forma conjunta con toda la comunidad educativa y a veces hay que estar siempre cercano a ellos, y compañeros docentes, sobre todo eso, las manos de quienes lo entregan. Lo demás, los premios, al fin y al cabo, son meras anécdotas, y además que sirva como todo reconocimiento individual, que sirva como excusa o una forma de reconocer a la labor de todo el colectivo docente. Aquí tenemos a Fran, que es un crack igualmente merecedor, seguro. Bueno, hablando de Fran, sí. Director de la Caverna del IES La Marisma, también colaborador mensual de la cadena SER, con quien hace programas y además también nos involucra a nosotros. Hemos tenido el privilegio de poder hablar con la cadena SER, compañeros de la ESO, ¿no? Sobre el 25N, el Día de la Mujer. También hemos podido hablar de la salud mental, que es un tema muy importante en la sociedad. Uh-huh. Y que, bueno, ¿cómo te sientes de hacer tantísimas cosas en tantísimo poco tiempo? Buena pregunta. Bueno, un poquito cansado, porque cansa un poco. Porque es verdad que son muchas cosas, pero es verdad que el otro día, por ejemplo, una compañera que vinieron la gente de Fuente Piña, que tú dirigiste aquel programa con la periodista Isabel Coello, que ha hecho un magnífico trabajo con el tema de la mujer. Claro, nosotros estábamos nerviosos haciendo aquello, que todo estuviera conectado bien, tenemos los medios que tenemos, ¿no?
y me decía el buen rollo, el buen ambiente, cómo se entregaron, cómo os entregasteis haciendo esto. Y entonces, bueno, yo que sé, muchas veces estás cansado pero dices, oh, esto merece la pena. Claro, entonces esa es un poco nuestra recompensa, ¿no? Pero sí es cierto, y tú estarás conmigo de acuerdo, en que muchas veces es verdad que siempre se hace un trabajo extra, lo que pasa que a pesar del cansancio merece la pena. Merece la pena siempre, además que muchas veces, ¿cuántas veces escucharemos? Le van a poner el nombre al colegio. Pero es que cuando disfrutas de esa labor y además ves que tiene resultados y ves cómo se implica tanto, y sobre todo el alumnado, que el que nos conlleva en nuestros clientes son ellos. Si a ellos les funciona y ellos ven la educación de otro modo y son capaces de asimilar, pues ya está, ya merece la pena. Ese esfuerzo merece la pena. Sí. Oye, es la primera vez y además nuestros oyentes dirán, oye, 2 profesores de diferentes colegios, institutos, aquí unidos hoy. Es raro porque normalmente siempre suele venir individualmente, nunca se suelen agrupar colectivamente, pero es cierto y es también de alabar que ambos tienen una forma de enseñar, de educar diferente, al menos desde el concepto en el que podemos vivir y en el que la sociedad onubense sobre todo puede llegar a brindar, ¿no? Oye, por un lado tenemos a Fran, que además yo tengo el privilegio de saber y conocer sus métodos, sobre todo en la parte comunicativa, donde tiene una manera revolucionaria de enseñar a través de podcasts, que creo que más somos... El IES La Marisma es uno de los pocos institutos, centros de Huelva, que dispone de una radio donde poder hablar y donde poder comunicar libremente la opinión de cada uno, ¿no? Entonces es muy importante. No sé si quieres... Sí, la verdad es que ahora sí tenemos un estudio después de muchos años, pero igual que Hispanidad Radio trabaja también con colegios de aquí y tienen proyectos de hace muchos años trabajando directamente con centros educativos, vienen los chavales aquí, son proyectos magníficos, además tienen ya mucha larga duración. Nosotros, ¿qué hacíamos? Pues nosotros íbamos mendigando a las emisoras y la verdad es que siempre nos han abierto las puertas. Es decir, por citar 3 fundamentales, la Universidad de Huelva, Unirradio, con Paloma Contreras, que era la directora antes, la SER, la cadena SER, con la que hemos colaborado haciendo un programa semanal desde la biblioteca en directo en Hoy por Hoy, que es muy heavy, pero claro, te dice, bueno, hemos estado durante muchas temporadas, entonces mi agradecimiento también a Miguel Doña, que confió en nosotros al principio, y a Ana Gil, y después Hispanidad Radio, que durante un periodo de transición, porque en la Universidad de Huelva aquello estaba un poquito... En fin, un poquito no se podían mantener ya los programas, hacía falta personal y aquello no. Entonces estuvimos acogidos aquí durante un curso. Entonces siempre hemos ido de radio en radio haciendo nuestros programas y llevando a la gente por las tardes. Y ahora tenemos un estudio, entonces lo hacemos desde allí y muy bien. Qué bueno. El objetivo de la radio de fondo, o sea, lo que es sacar la escuela a la calle y hacer que los conocimientos y las cosas que hacemos la gente lo sepa, porque a nosotros nos pagan los ciudadanos. La universidad nos enseña mucho de lo que hace y debería hacerlo. Entonces el mejor medio es las ondas, porque eso llega a cada casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen tus hijos? ¿Cómo están planteándose las cosas para evitar esa idea de que los jóvenes... ¿Los jóvenes qué va? Los jóvenes, hay jóvenes magníficos. Tenemos magníficos estudiantes. Y sacar de esos muros cerrados de las universidades y de las escuelas hacia la calle para que la ciudadanía vea qué se está haciendo allí. Y es muy diferente a lo que ven todos los días en otros medios de comunicación, entre peleas políticas. O sea, eso es lo bonito de ese proyecto de comunicación. Importantísimo. Además, lo has dicho, sacarlo, tirar abajo las paredes del aula, que se vea lo mucho que se hace a veces. Uno de los mayores problemas que puede tener incluso el reconocimiento a la labor docente o al mundo educativo es que se desconoce mucho de lo que se hace. Hay compañeros, compañeras que hacen un trabajo magnífico, se hacen actividades magníficas, pero a veces no sale fuera. La verdad que la emisora de radio es una ventana... Hoy tenemos también las redes, que cada vez van ganando quizás más asiduidad a la hora de... Yo me acuerdo, por poner un ejemplo, en uno de los colegios que estuve, en Cartaya, que los padres querían saber, para mostrarle a las familias lo que se estaba haciendo en el día a día, pues recurrimos... normalmente yo siempre he estado en colegios de
de compensatoria, de especial dificultad, que el nivel familiar a veces el acceso a la información no es tan fácil, y después de hacer un análisis la mayoría de las familias tenían Facebook. Pues creamos una página de Facebook cuando todavía casi nadie tenía página de Facebook, alguno tiene ya muchos años encima, y me acuerdo que empezamos a comunicar cómo funcionaba la clase, a los padres les encanta, primero por las familias, y después además esto fue como la página empezamos con 23 seguidores, como digo, era solo los familiares. Después se fue el boca a boca entre, oye, mira, pues fíjate lo que se están haciendo en estas clases. Después se amplió también el centro y no sé si son 36.000, 37.000 seguidores, pero fue el boca a boca porque la gente quiere ver, y son ideas. Y siempre, bueno, que te voy a contar, Frank, que tú eres de filosofía, pero si tú tienes una idea, yo tengo una idea. Es como el que dice, si tú tienes pan y yo tengo €1 y yo te doy el euro por el pan, tú te quedas con el euro y yo me quedo con el pan. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y los dos compartimos la idea, tú vas a tener 2 ideas cuando intercambiemos, y yo voy a tener 2 ideas, la mía y la tuya. Y se trata de eso, de compartir, hacer comunidad. Y en ese caso, una emisora de radio, yo solo le decía a Antonio, el hecho de que Antonio Ángel, que no se le ve, que está ahí al otro lado. Hola, Ángel. Hola, Ángel. 2 chicos jóvenes. Yo empecé a darle la oportunidad a hace falta docentes como Fran o vuestro director aquí en la emisora. Nosotros teníamos Radio Juventud Quito Centenario y tenía la edad de Fran, 16, 17 años. Hicimos un programa de cine, El cine que viene se llamaba, que en nuestra época no había redes yo tengo cassette así de viejo soy, tengo cassette con la grabación. Pero el hecho de que Fran, como bien dice, le dé la oportunidad a los jóvenes a explayarse. Además, mira, uno de los indicadores más bajos en educación siempre ha sido, las pruebas Cala podríamos hablar 1000 veces de ellas, que eso está todo entre comillas, pero la expresión oral. Antonio, perdona que te atropelle, pero en la intimidad de la preconversación dice, yo era tímido, digo, aquí está delante de un micrófono Antonio, y que da ese tipo de oportunidades y ese tipo de metodología a través de una emisora de radio, y aquí está Antonio, que es un crack y que me cuesta hasta creer que sea tímido, o sea, y gracias a labores como esta iniciativa. Pues yo ya el tema del micrófono lo hace solo, que es una cosa que nosotros en cursos de profesores que se están apuntando a los podcasts, claro, porque hasta ahora uno predica en el desierto con esto de la radio, está predicando en el desierto, bueno, la radio, pero hay que buscar una radio. No, ahora con un móvil y con un par de Amazon se puede hacer un programa estupendamente en tu centro. Entonces se están apuntando al carro porque el podcast te permite utilizar las redes sociales para llegar a la sociedad de modo mucho más fácil, ¿no? Eso es la radio. O sea, no hay diferencia entre el podcast y la radio. Es un directo falso o un directo que pasa directamente streaming por YouTube. Y claro, la facilidad que tiene eso es magnífica. Y la capacidad de comunicarnos con gente, que eso es muy importante. Tú lo estás haciendo ya, Antonio, con políticos, con profesores universitarios, con catedráticos, con gente de asociaciones de primeras líneas. Porque además, como tú has dicho, cuando venimos aquí, o sea, tú vienes porque tú dices, son gente joven, merece la pena meterte en esto porque lo haces con gusto, ¿no? Y después la posibilidad, con las redes sociales nos hemos dado cuenta, y eso es una cosa que también decimos mucho, es que ahora, si desde tu casa puedes contactar con todo el mundo, desde tu centro puedes contactar con todo el mundo. Y nosotros, lo más lejos que llegamos, y nos sentimos muy orgullosos, y retomaremos ese tema en un año de esto, es los contactos con el Bronx, en Nueva York. Quillo, el Torrejón y el Bronx. Profesores y alumnos de Estados Unidos aquí en una videoconferencia. Conexión, intercambio. Bueno, o sea, 1000 clases de ciudadanía para ver cómo se trataba el racismo allí y aquí, no hubieran dado ese aprendizaje en esa hora y media de conexión con la gente del Bronx en Nueva York. Ese enriquecimiento que se llevan... Desde tu aula, ¿eh? O sea, desde la biblioteca de tu centro. Pero salta afuera. Hombre, claro, es otro rollo. Sí. Oye, intenso debate, ¿eh? No, es simplemente porque creo que la comunicación, como tú demuestras en las capacidades que estás desarrollando solo, porque la radio te da eso, hay que expandirla, o sea, porque eso ayuda. Es muy importante comunicar y sobre todo yo desde aquí animo a los jóvenes, porque yo siempre lo digo, a compañeros de clase, venid a la radio un día, porque siempre dicen, no, tal, vergüenza, tal, pero venid porque seguramente os vaya a gustar. Y además porque es un lugar donde si se coge cariño al final te quedas. Oye, Luis, volviendo al tema de los métodos revolucionarios, has convertido el patio del recreo en un aula completamente, ¿no? Ya desde bien pequeños enseñas a los niños valores, porque es muy importante, no solo a la formación académica, sino ya hay que formarlos como ciudadanos. Sí, porque... ¿no?
siempre se acostumbra a decir que, y para mí mal dicha frase de que en casa se educa y en el centro educativo se enseña. Yo contra eso he estado siempre, porque en casa se educa y se enseña, y en el colegio se enseña y se educa también. Obviamente la educación en valores es importantísima. Yo siempre he dicho que incluso, siempre estoy más seguro incluso de que mi alumnado pueda triunfar en la vida, ya no por 10 en matemáticas, 10 en lengua, sino por su capacidad de resiliencia, de empatía, de superación y de su autoestima. Realmente eso suma muchísimo. El tema de trabajar ese tipo emocional. Y como bien dices, a veces el aula se nos queda pequeña. Ya sea saliendo, yo te digo, a mí siempre, estamos aquí en Revolución Joven, y estamos hablando de la revolución educativa. Muchas veces las revoluciones educativas empiezan con pioneros. Fran empezó de pionero y fíjate que cada vez más habitual es encontrar radios escolares, claro. Pero esa aventura de tener que avanzar hacia lo desconocido casi, incluso a veces tener que... Yo me acuerdo que cosas que hoy son mucho más habituales, muchos hemos tenido que romper esas barreras, primero mentales, del esquema propio del propio sistema educativo, y hoy en día es algo totalmente habitual. Pero cuando tú lo decías era un escándalo. Bueno, si yo te contase, yo no sé hasta qué punto, bueno, ya como estoy jubilado, no sé hasta qué punto está legal. Yo me acuerdo, por ejemplo... Sí. El tema que hay muchos buenos compañeros que han llevado el ajedrez, por ejemplo, como recurso pedagógico. Pues para que haga una idea, muchas veces el sistema rechaza tiene un statu quo que rechaza muchas veces el cambio, como si viniera alguien a invadir a la estabilidad. Yo por ejemplo, dar ajedrez como recurso pedagógico, en su momento, incluso contactamos con autoridades, no voy a dar muchos datos, pero... no era poco ortodoxo de que se diera como asignatura. Bueno, pues yo daba ciencias sociales y naturales, lo metí como un área, dentro del área metí el ajedrez como recurso pedagógico, y era para que vierais cómo trabajan, una hora semanal, y era para que vierais cómo trabajaban niños, vamos a decir, mal dicho, con conducta disruptiva, unos niños que después lo que necesitaban era un refuerzo y un apoyo total. Y era para verlos jugar al ajedrez, pero el aprendizaje que tienen para poder llevar el ajedrez al aula, tuvimos que dar muchísimas vueltas, primero legales, porque dicen que eso no lo puedes llevar, pues lo lleva a través de un área de más. Y hoy en día, por ejemplo, después ya se han apuntado editoriales y aquí ya todo el mundo... Pero al principio, los primeros pasos sí que son verdaderamente revolucionarios. Y después es seguir esa tendencia y intercambio de ideas y seguir en comunidad. Porque los cambios dan miedo. Yo sí recuerdo, por ejemplo, el miedo que se sentía en algunas directivas cuando yo llegaba. Digo, vamos a hacer esto en la radio pública y en directo. Es decir, la radio normalmente siempre trabajamos cuando estábamos en pueblos, en comarcas, en radios municipales. Entonces todo el mundo apretaba los dientes y el trasero diciendo, pero ¿qué van a decir los niños? Digo, no te preocupes, que aquí hay 2 libros fundamentales, la Constitución y los derechos humanos. No salimos a decir, ahora vamos a hablar claro y vamos a dejar libertad. Entonces, pero es verdad que, ¿qué va a pasar? En Londres, en Manchester, que fuimos a presentar una cosa de comunicación también allí, el tipo inglés que nos decía eso, que estaba en un centro súper guay, no sé qué tal, decía, pero los alumnos salen en directo, es decir, no daba crédito a que tuvieran la libertad, con la supervisión del profesor, que estábamos un poquito detrás, pero de hacerlo en directo, o sea, que eso que, como diciendo, no, los liberales echaban las manos a la cabeza como diciendo... Y hemos trabajado con ayuntamientos del PP, o sea, alcaldesas del PP, hemos trabajado con ayuntamientos de Izquierda Unida, del PSOE, sin problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores fundamentales. Entonces, claro, al que les cueza, pues lo dice la Constitución y lo dicen las leyes de educación. Pero el miedo, lo que tú dices, es cambiar, hacer un cambio, y eso, exponerse... Ese salto de tu zona de confort muchas veces a poder cambiar, muchas veces además, no sé si te ha pasado, Frank, que a veces incluso al principio te pueden mirar hasta como no sé, con los profesores, como un bicho raro. Dices, ¿dónde va con los cachivaches? Por ejemplo, como me decías, muchas veces el hecho de salir, hay centros, y cada vez la verdad que es más habitual, lo bueno tiene las metodologías activas, pero metodologías activas de verte saliendo a dar una clase de gramática inglesa en el patio haciendo juegos, y cuidado, que hay mucho que se ha hecho siempre, que es muy útil. Yo, por ejemplo, uso mucho los juegos tradicionales, vamos, te puedo hablar de usar juegos como el pañuelo o juegos como para usar gramática inglesa en el patio, pero igual que eso, igual que con las tecnologías, que ese salto
da vértigo y muchas veces tienes que contagiar ese entusiasmo y tirar de los compañeros, porque al final no es una labor un francotirador de ideas no va a ningún sitio, sino tienes que contagiar al resto del centro educativo y que el centro educativo te siga. Y se apuntan, pero muchos dicen, y es raro este. No, sí, no, y como así diciendo, es raro, ¿dónde va? Y bueno, y te puedes encontrar de todo, y como bien dice Fran, yo me he encontrado desde ni te agobies tú ni me agobies a mí, hasta oye, para adelante, y gente que te apoya, que apuesta y dice, oye, que me ha gustado esto, compartir ideas y ideas también de los compañeros. Pues sí, te vamos a dejar hablar, te lo prometemos. Perdón, Antonio. No, al revés, a mí me gusta que, porque al final uno tiene una opinión, otro tiene otra, al final uno la junta y crea al final algo que es interesante de ver, ¿no? Yo quería preguntaros a ambos qué significa para cada uno enseñar de manera revolucionaria, porque claro, aquí hablamos pues a mí de una manera revolucionaria, pero para vosotros parece educar desde vuestro punto de vista. Entonces, claro, ¿qué es para vosotros? ¿Qué significa para vosotros educar, enseñar de manera revolucionaria? Pues, venga, abro fuego yo. Bueno, pues, a ver, es más fácil de lo que parece. Es decir, hay un término que está en yo creo que casi todas las reformas. Tú sabes que aquí tenemos un estado con respecto a otros estados de Europa, y gente, por ejemplo, en Japón me decía, pero entonces cada vez que cambia un partido político de gobierno cambia una ley, pero entonces las leyes educativas no se deben de cambiar, se pueden modificar. No, aquí cada uno hace su cosita, porque lo que quiere es meter sus formas de, unos y otros, pero hay una cosa que sale en casi todas las leyes, tú me corriges, ¿no? Pero que es que la educación sea significativa. Efectivamente. Pero no se entiende la dimensión de eso. Se ponen los papeles, pero al final la educación revolucionaria es la que significa algo para el alumno. Significa una transformación, ver las cosas desde otro punto de vista. Eso es lo significativo. Y mostrarle una realidad que convencionalmente no es la que respira habitualmente en la calle, en las redes sociales, en los discursos cutres de los políticos, los espectáculos que nos dan. Entonces tú dices, cuando la educación te sirve para interpretar eso de otra manera, eso es significativo, y a partir de unos fundamentos. Y yo creo que eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con gente experta, con gente que sepa mostrarte otras fórmulas, otros caminos. No es tan difícil. Lo que pasa es que, claro, hay que utilizar métodos innovadores, porque, claro, tú con tu charla que nos encanta, a los profesores nos encanta escucharnos, no tiene nada más que ver cómo nosotros nos ponemos a hablar, nos encanta escucharnos. No, pero es que tú tienes que escuchar al compañero, al alumno que tienes delante, a la persona que tienes delante, porque tienes que saber cómo es. No sabemos cómo son. Y un medio como la radio, lo que a mí me ha servido también para escucharlos, para que ellos pongan su voz. Entonces eso hace que ellos compartan esa educación, y eso es lo revolucionario. Porque el otro es, vale, atiendo, tengo que hacer esto, no sé cuánto, que hay que hacerlo, porque tú sabes que en segundo bachillerato tenemos selectividad, esa parte hay que cumplirla, y la hacemos, pero el resto, que signifique que tú cuando salgas del aula te haya servido para crecer algo, para cabrearte, para indignarte, para decir, no, yo voy a hacer un programa de esto porque no me parece justo. Eso es revolucionario. Me gusta además el hecho de que sea significativo para el alumnado, que muchas veces parece que no podemos conectar, es darle el papel protagonista. ¿Cómo se le da el papel protagonista al alumnado? Primero, lo has dicho muy bien, escuchándoles. Estamos acostumbrados a que es muchas veces es unidireccional en la comunicación del docente al alumnado, como un simple receptor, y eso ya ha cambiado. Tiene que haber una interacción constante, en doble dirección. Yo siempre diré que soy maestro, pero he aprendido muchísimo más seguramente yo de mi alumnado en todos estos años que yo de lo que hayan podido aprender, que van a tener 1000 oportunidades para aprender. Segundo, ¿cómo hace que sea algún aprendizaje significativo para ellos? Primero, escuchándoles, atendiendo a sus emociones. Las emociones tienen que tener cabida. Un alumnado, desmitificar el error. ¿Cuántos niños y niñas se nos pierden por el camino por miedo al error? Es decir, para eso decía Rita Pearson, la conexión, todo niño y toda niña necesita un héroe. Muchas veces el héroe o la heroína es el docente que tiene ahí con él, que le da una oportunidad, que consigue trabajar la confianza de su alumnado para que salgan hacia adelante, para que se ofrezcan, para que participen. Y por ahí va un poco la idea. Al final, revolucionario
posiblemente el alumnado tenga más respuestas que las que pueda tener el profesorado. Oye, un tema bastante importante y que está surgiendo ahora es la inteligencia artificial. Son nuevos retos, nuevas barreras, en fin. Oye, ¿cómo integráis la tecnología o las herramientas modernas en vuestras clases sin perder el contacto humano con los estudiantes? Porque es muy importante. Si me permite... Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Mira, estábamos hablando como antes con lo de dar ese salto. Yo me acuerdo al comienzo, hemos pasado de un simple libro de texto, que al final son hojas donde está la información. En nuestra época el Internet era una utopía y hoy en día tenéis un mar de posibilidades de acceder a la información. ¿Cómo gestionamos eso? Yo me acuerdo, en mis aulas se ha usado luego competencia digital, el contenido digital de distintos ámbitos, desde aplicaciones, por ejemplo, aunque soy especialista de inglés, pero de otros ámbitos, y el tema de herramientas digitales, y después dio paso hasta tecnología como la realidad aumentada o simulada, que lo que tienen que ser es facilitadoras que a veces parece que cuántas veces se ha hablado de móviles sí o móviles no, tecnología sí o tecnología no. Ha llegado realmente, la escuela tiene que ir al ritmo de la sociedad, y en la sociedad actual obviamente tiene que estar abierta a la sociedad que le rodea, es una realidad. Tú no puedes cerrarlas, poner como puertas al campo. Y en este caso, yo una de las cosas que me va a quedar pendiente es incluso la inteligencia artificial, que me hubiera encantado porque tiene unas posibilidades magníficas. Dice, claro, es que ¿cuántas veces dirán, Antonio dice, oye, es que me han puesto un trabajo el maestro Fran me ha puesto un trabajo de comparar descartes en la vida tal y cual? Si tú te vas a ChatGPT, le pones tal y cual, te puede hacer hasta directamente todo el trabajo de clase. Claro. Por eso, hoy en día, que ahora parece una novedad, se pide a nivel curricular trabajar a nivel de competencias. Si tú tienes unas habilidades ya no es tanto solo memorizar, sino saber hacer, ese saber hacer. Y el trabajar esas competencias, la tecnología te va a ayudar. Obviamente, como todo. Cuando llegó Internet en su momento, todo el mundo le decía el diablo. Y como toda herramienta tiene que tener un buen uso. Para tener un buen uso es muy importante la educación y daros las herramientas para que sepáis desde las noticias falsas, fake news, hasta cualquier tipo de, incluso la inteligencia artificial, que ahora que es lo más novedoso, tiene unas posibilidades incluso a nivel ya tanto para el alumnado como para los docentes enorme. Sobre todo eso, daros las herramientas, porque es una realidad que está llegando, que ha llegado ya, y que os tenemos que dar las herramientas precisamente para que sepáis utilizarlas en un buen sentido. Realmente cerrar los ojos no sirve de... No tiene sentido negar lo que... No, es que esto va a ser el futuro, no. Ellos ya la están utilizando y todos los profesores estamos muy atrás. Entonces, negar eso es absurdo. Hay un ejemplo ahora, el último que acabas de decir, que me ha llamado la atención porque siempre decimos, a ver, un instrumento no tiene moral, ¿vale? El instrumento no es bueno ni malo, es el uso que haga de él. Hasta luego, Juan. Es el uso que hagas de él. Claro, no puedes negar un instrumento que ya está y que se puede utilizar. Punto. O sea, eso, tenemos que adaptarnos, pues hay que adaptarse. Y lo que sí es cierto es que hay que saber cómo utilizar el instrumento. Claro, porque... Y eso sí depende de nosotros. ¿Cuántas veces la gente busca, antes que estuviera la inteligencia artificial en modo texto, pues buscaba en Google y cogía la primera... No, tienes que investigar, tienes que preguntar de esta manera. Pues esto es igual. Hay que preguntar esto, te lo va a bajar. Es que ya sé que lo vas a hacer. Puedes utilizar esto y esto. Puedes ser creativo. Y yo tengo que evaluar si eso que tú te has bajado lo has entendido y te resulta significativo y tú puedes explicarlo a alguien, a tu hermano pequeño o a tu abuela, con tus palabras. Punto. Ya está. Pero tú estás copiando de la inteligencia artificial elementos que sin darte cuenta te los estás, ¿cómo se dice?, interiorizando. Te pongo un ejemplo. Si tú le pides un guión de podcast a la inteligencia artificial haciendo las preguntas correctas, te hace un guión de podcast, además matizando, si con sentido del humor, si no, o sea, te lo hace en un minuto. Eso, lo que yo estoy investigando, ya lo han investigado mis alumnos. Entonces, yo lo que tengo que saber es cómo evaluar eso, para que eso, que ha sido un minuto, puedan integrarlo en su forma de hacer el guión. Y están copiando un buen guión,
¿vale? Y ahora hay que enseñarle a revisar el texto, hay que enseñarle a meter personalización. Estos son los instrumentos que tenemos que trabajar. Ahora, negarlo, no, porque tú estás negando una realidad que ya están utilizando. Y entonces yo no soy pesimista. Ahora, requiere un trabajo extra. Es decir, como a los padres tener que controlar el móvil. Es que es un trabajo extra. Porque tu hijo se mete en pornografía, las últimas estadísticas, con 8 años. Lo siento, el móvil no tiene la culpa de la pornografía. La culpa es el control que se hace de ese móvil. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo a nivel educativo. Negarlo, no. Utilizar aplicaciones, enseñarlos a rectificar el texto que ya el ChatGPT te manda y a saber hacer preguntas. Pero vamos, es que a nosotros nos ahorra trabajo en investigación. Es que además, incluso para los propios docentes, una herramienta. Yo trabajo normalmente con editoriales y te podría dar una de las... Antonio, una de las cosas que más puede decir, está bajando el nivel de demanda de docentes, porque la verdad que la carga burocrática, es curioso que el tiempo que se dedica fuera del aula cada vez aumenta más y te quita un tiempo que le dedicas, que los docentes que somos vocacionales, de pasión en el aula, es verdad que hay una carga documental tremenda, pero hasta estas tecnologías están para ayudar precisamente a los docentes a sobrellevarlo. Y como bien dices, hay que diferenciar siempre la parte analógica de la digital. Está la tecnología, pero después hay una persona que es la que lo tiene que usar, hay que enseñar valores, hay que enseñar un buen uso, con las familias también, como he dicho, siempre con la comunidad educativa, toda la comunidad educativa tiene que ir en esa línea. Y por ahí vamos, la verdad. Y ha llegado ya, es una realidad. Y desde aquí, lo siento si a alguien le cae mal, pero la burocracia, por favor. Los últimos informes, los profesores, los docentes están quemados por la burocracia. Burocracia de informes que no sirven para nada, que nosotros estamos denunciando continuamente, papeleo que no tiene sentido y te resta en investigación educativa. Por favor, que tenemos unos micrófonos aquí delante, si alguien me echa la bronca, que me la eche, pero es la verdad. Cualquier docente le está quemando más la burocratización de la educación, que eso es ralentizar, eso es acabar con la creatividad, eso es quitarte tiempo de investigación educativa para dar tus clases, que realmente potenciar a la gente que está haciendo cosas que sirven a los alumnos para ser buenos ciudadanos futuros. Efectivamente. Eso es terrible. Ese mal dicho papeleo, es lo que más puede estar quemando a los docentes, pero es que además te influye en muchísimas cosas. Primero, en el tiempo dedicado al aula, pues, por ejemplo, para hacer una atención, algún caso de atención a la diversidad, tienes que pasar una serie de documentos y papeles que a veces se podrían simplificar mucho y para poder atender, por ejemplo, a ese alumno o alumna en tu aula mucho antes y con mucho más efectividad. Y a veces que se ha cargado de tanto. Ahora se supone que quieren rectificar porque están viendo que realmente incluso las matriculaciones en la universidad, en las facultades para magisterio están bajando, porque es verdad, como dicen, que hay un tiempo, ese romanticismo del aula que tenemos todos. Sí es verdad que hay una parte que quema, que es esa parte documental que dice, estoy usando una parte de mi tiempo a nivel administrativo y que no puedo dedicar directamente a mis niños y mis niñas que están en el aula y obviamente para eso aprovechamos también los micrófonos, ¿verdad? Claro, que con todo el amor del mundo a nuestra administración, pero los informes de los sindicatos dicen que echamos muchas horas extras y de esas horas extras muchas son para papeleo que nos resta en investigación. Y entonces, es que al final hay una desmotivación. Es curioso, Fran, porque lo hemos dicho, mira que llevamos tiempo diciéndolo. Vamos, en mi familia somos casi todos docentes y es uno de los puntos comunes. Y ahora, si no recuerdo mal, no me preguntes cuál, pero acá están desarrollando una circular donde se va a modificar o intentar aligerar esa carga burocrática. Digo, se podría haber hecho mucho antes. A ver si es verdad. A nosotros los orientadores, en fin. Bueno, pues eso. Ya simplemente porque tú de esto no sabéis, pero claro, nosotros somos los que damos clases y es cierto que si esto se facilita, el profesor funciona con más libertad, con más entusiasmo, con más creatividad. Esas cosas son importantes. Ojo, no nos queman los alumnos, porque además el informe lo dice claramente, ni la ratio superior, ¿sabes? Ni el sueldo. Nos quema la burocracia, número uno, ¿eh? Es para pensárselo, ¿no? Y curiosamente, la tecnología, por lo menos que nos ayude también se pueden hacer modelos de informe, en fin, se está estudiando ya la posibilidad de ayudar, por ejemplo, a muchos informes que sí son necesarios en los temas de orientación. Que obviamente sí hay una documentación que sí es necesaria y que repercute directamente en el aula. Hay otra que se puede relajar un poquito. Bueno,
Bueno, ahora tenemos es la primera vez que vamos a hacer juego. Aquí tenemos 4 números que, bueno, pues vamos a ver de qué trata cada uno de ellos, así que... Metodología activa total. Totalmente. En directo. Totalmente. Además, como a mi maestro Fran le encanta improvisar... Yo no pues tengo gafas, hoy te va a tocar improvisar. Tú no tienes gafas, yo veo poco, pues... Espero que no Mira, sea. no preocuparos porque es de leer. Vale. Fran, elige un número. Del 1 al 4. El más cercano, el 1, El por 1. ejemplo. Bueno, Vale. si abrimos el 1, se llama El Diccionario de la Educación. El diccionario. El primer plano, por favor, para que se pueda ver bien en casa. Diccionario de la Educación. Madre mía, un concurso. El Diccionario de la Educación. Voy a perder. Por un lado, mira, voy a leer las instrucciones, ¿vale? Sí. Dice, para cerrar con broche de oro, vamos a crear junto al Diccionario de la Educación revolucionaria. Luis y Fran tendrán que inventar palabras para situaciones que solo los profesores entienden. Por ejemplo, ¿cómo llamarían a esa mirada que los estudiantes les lanzan cuando se dan cuenta de que había tarea? Tenéis para pensar. La mirada que nos lanzan cuando se dan cuenta de que había tarea pero que no han hecho, o había tarea. Había tarea, pero que no han hecho. Ah, vale. Hombre, yo te he hecho un cabo. Bueno, muchas veces con las onomatopeyas casi se sale muchas veces del... Sí. Pero yo ese ahí va que escucho muchas veces en mi alumnado, ese ahí va, esa mirada que va acompañada con ahí va, dice, me parece que no lo sabía esto, pero... Bueno, yo no sé, es una palabra solo, ¿no? Dice. Sí, ¿no? una palabra. Una palabra. Una expresión en la que sueltan muchos alumnos cuando... Yo qué sé. Tragan, o sea, horror. 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 Bueno, yo creo que está un poquillo también más fácil, ¿no? Y al momento en el que un alumno responde algo brillante, pero totalmente fuera de contexto. La palabra que tiene eso. ¿Una sola palabra? Una sola palabra. Bueno, sí, puede ser una frase. Yo diría que... Te digo lo que yo pienso, ¿eh? Yo lo dejaría en brillante. Aunque esté fuera de contexto. Brillante. Yo dejo que tenga esa libertad. Es que es eso, y ya que me encargaré yo. El aula está viva, Claro, realmente no se puede estar encorsetado. Si ha hecho un esfuerzo y está fuera de contexto, el esfuerzo se premia, porque si no, no se siente en libertad para poder decir cualquier cosa en tu clase. O sea que yo me quedaría con brillante, aunque ya te hablaré del contexto. Mira, yo te voy a contar, primero, siempre me ha ocurrido bastante con el nivel crack. Yo siempre tenía nivel crack. Nivel crack. Pero, para que haga una idea, en mi aula hay 4 carteles, o 4, digamos, están en depósitos para poner los nombrecitos de los niños durante el día, que además se encargan todo ello de forma autónoma. Y uno era bombillas. Cada vez que un niño tenía ideas brillantes, y como le estamos hablando con Frank, que el aula está viva y surge, lo mismo está hablando de una cosa, oye, te sale y te lo relaciona con un tema que dice, oye, no coartes primero la expresión del niño, su confianza y encima la creatividad que puede tener. Pues nosotros, por ejemplo, premiábamos esa idea. De hecho, al final de no sé si lo hacíamos a veces cada semana, o cuando, maestro, tenemos que hacer recuento. Podían después canjearlo hasta por, oye, maestro, que yo me he llevado no sé cuántos puntos de bombilla, que no sé qué. Era punto bombilla. El punto bombilla, si tenía ideas creativas, tenía lo que decíamos, sin miedo a participar y a hablar y a aportar una idea que, oye, y después da lugar, Frank, que eres de filosofía, daba lugar a unos debates que a veces vamos con ese cronómetro de... Estamos hablando del currículum. Bueno, sí. Corre. Oye, a veces hay que pausar y en la clase se generan unos debates que son muchas veces más enriquecedores que incluso eso que tenías que haber dado en ese momento. Oye, ha sacado mucho más de eso. Y que empieza un chaval. Exactamente, además, sobre todo que empieza un chaval, no lo empiezas tú. Y tú dices, bueno, y no has tenido la sensación de decir, esto que parece que hemos perdido una clase y la hemos ganado. Yo no recuerdo ningún alumno que me haya dicho, tío, recuerdo que dijiste, y yo no me acuerdo que dijera eso. Pero no estaba dentro del contexto ni de Aristóteles, ni de Platón, ni de la teoría. O sea, eran cosas que habían surgido a partir de la teoría en debates de clase. Y siempre es lo que te recuerda. Que a mí me pasa igual con profesores hasta en la universidad. Yo no recuerdo filosofía de la ciencia. Yo no me acuerdo de lo que estudié. Pero lo del maestro, ¿no? Enseñas lo que eres y lo eres cuando das libertad. Entonces eso se les queda a ellos, ¿no? Y te comentan... Que yo ya soy fan total de Frank. Porque yo estudié humanidades, y en humanidades sobre todo lo centré en psicología, antropología y filosofía. Y en filosofía había un área que era filosofía del pensamiento divergente. Claro. Para que haya una idea, llegaba el profesor Julio Gómez,
hace muchísimo que no sé de este hombre, era un crack. Y llegaba allí y no sacaban ni autores. Decía, llegaba allí y soltaba, la libertad no existe. Bueno, ahora sí que eran unos debates tal cual, ahora de repente no se hacían ni bando, se iban haciendo solos, porque con el mismo debate. Y después ya cuando estaba todo eso decía, pues yo ahora voy a agregar, el propio profesor le decía, voy a agregar una cosita, soltaba lo que decía algún que otro autor, tal, pero sobre todo salía esa espontaneidad. Es enriquecedora porque el aula tiene que estar viva siempre y permitir esa espontaneidad del alumnado significa que se están haciendo bien las cosas, porque el aula que está en silencio, no se ve ni una mano para preguntar ni participar, algo no funciona. Pero el aula en el que el alumnado se siente partícipe y con la capacidad de participar con salidas brillantes de la temática original, hay que premiarlo siempre. Está claro. Anda, que era una palabra solo, ¿no? Bueno, Luis, que se nos va acabando el tiempo. Te toca a ti 2, 3 y 4. Dame... Venga, por proximidad, dame el 4. El 4, vamos a ver. Bueno, si no te digo que elijas... Ha tocado clases de locuras. Así que... Clases de locura. Clases de locura. Dice, sabemos que las aulas pueden ser un lugar lleno de aprendizajes y también de momentos inesperados. Ahora queremos que nuestros invitados, Luis y Fran, compartan las situaciones más graciosas, locas y sorprendentes que hayan vivido con sus estudiantes. Pero ojo, solo tienen 30 segundos para contarlo y deben ser con un toque de humor. ¿Quién se anima primero? Así que tendríamos que poner el cronómetro. Yo no tengo más remedio que contar una anécdota muy reciente, que además afecta a una... Sí. Sí, es la que yo creo que es, ¿no? Sí. Bueno, pues para que... Ángel, para que... No sé si se ve bien, bueno... Aquí, comienza el tiempo. Vale. Es una anécdota que hace muy poco de esto, ¿vale? Yo llego a mi clase de bachillerato, alumnos nuevos y demás, entonces estoy yo ahí emocionado explicándole, bueno, el sentido de la filosofía, cómo el final de la filosofía realmente es el espíritu crítico, ese que no tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, las fases un poco, cómo funcionamos normalmente, tal. Para terminar siempre en el razonamiento del espíritu crítico, empezamos a hablar de tal. Entonces, para concluir, digo, bueno, entonces el final de todo esto realmente en qué consiste, ¿no? Y entonces una alumna, compañera vuestra, no voy a decir el nombre, pero ella con todo el cariño me dice, porque claro, tú estás emocionado en una clase, ves que lo están cogiendo a la gente y dice, bueno, pues esto está llegando. Y dice ella, y dije, bueno, el espíritu navideño. Se te viene el cuerpo. Claro, porque tú dices, bueno, jamás va a probar filosofía, pero claro, fue tal el choque de tal que yo empecé a reírme sin parar, empezamos a reír, pero no de ella, sino porque me pareció brutal, me tuve que salir y todo, y entonces, desde entonces tenemos una relación magnífica, no saca unas notas de filosofía, pero esa ocurrencia me pareció brutal, porque el espíritu navideño en bachillerato. Bueno. Pero tú dices, no es que lo dijo de cachondeo. No, lo dijo porque se convencido de que no. Así que eso fue un poco locura. Nos da tiempo nada más. Voy a coger yo el 2. A ver qué puede salir. En este caso te va a tocar a ti. Sí, al final yo iba a decir también una circunstancia del 4. No sé si... Vale, sí, adelante. Porque... bueno, por cierto, un momento. Fran, te has pasado, ¿eh? No han sido 30 segundos, ha sido una hora. 1 minuto 20, pero bueno. Intento ser mesurado. Adelante. Es una situación, como he dicho, normalmente está en centro de especial dificultad y tenía dos alumnos, sobre todo estos dos alumnos que le costaba el tema de memorizar, por 1000 historias. Bueno, no voy a entrar rápido, que tengo 30 segundos. Pero me llevé, si no estuve casi 4 semanas con el sistema solar y no eran capaces de aprenderse los planetas ni de arriba ni abajo. Pues tuvimos un evento con cámaras y habíamos tenido antes por la mañana, a mí me gusta mucho en mis clases, que manejar de forma transversal otro elemento. Y cogió una guitarra flamenca. Había un niño que le decía maestro, siempre le decía maestro, coger la guitarra. Y dice, maestro, ¿puedo coger la guitarra? Y digo, madre mía, con las cámaras ahí y todo. Cogió la guitarra, se cogió para acompañar con las palmitas al otro fenómeno que llevaba 4 semanas sin que fueran capaces de aprenderse el sistema solar. Y yo ya no sabía discurso de los dedos. Pues se arrancó en plan flamenco a decirme el sistema solar y me lo dijo hasta en orden, esos dos niños. O sea, yo me quedé, pero si quedábamos aplaudiendo hasta los propios compañeros. Además, los compañeros le dicen, maestro, se han aprendido el sistema solar. Con una guitarra de flamenco. Claro. Llevaba 4 semanas sin que se supiera que no había forma de coger. Y además fue con cámaras presentes, porque vinieron a hacer allí unas grabaciones y demás. Y yo digo, bueno, venga, dale. Pues no, ¿Qué ángel? Además con flamenco. Además, por ahí hay un testimonio. La música es muy importante para aprender, ¿eh?
Hay muchos profesores que tienen una metodología a la hora de... En la metodología activa tiene cabida todo. Todo lo que sea, yo digo, la música es importantísima también. Vamos, yo digo, podemos meter menos hasta las flamenco. letras de reggaetón, por favor. Sí, Pues pues. le digo que tiene pocas teclas. Bueno, tenemos ahora el 2. Sí. Vamos a ver. A ver si por el tiempo ya que se nos va acabando. Dice la lección relámpago. Vamos a ver qué nos dice la lección relámpago. Dice: ¿qué tal si nuestros invitados nos dan una clase rápida sobre cualquier tema? Pero en solo 30 segundos. Yo creo que lo vamos a alargar a un minuto. El único requisito es que el tema sea algo loco o inesperado. Por ejemplo, Luis, tienes un minuto para enseñarnos cómo comunicarnos con pingüinos. Y Fran, tú tienes un minuto para explicar cómo convertir el recreo en una asignatura oficial. Así que... ya sabéis, como a ti te gusta mucho improvisar, maestro, y nos lo hace en clase improvisar, hoy lo de aquí ha sido una pequeña encerrona. Venga. Así que Luis, Voy a arrancar yo primero, entonces. Venga. Va. Entonces, ¿cómo sería el tema? ¿Cómo enseñar para comunicarse con pingüinos, no? para comunicarse con pingüinos, efectivamente. Doy la clase tal cual, yo tengo la de alumno, ¿eh? Efectivamente, te lo inventas, tal cual, aunque no tenga que ver, pero que sea convincente. Así que el tiempo comienza ya. Bueno, Antonio, ¿cómo hablan los pingüinos? ¿En qué idioma hablan los pingüinos? ¿Hablan en inglés? ¿Hablan en español? Los pingüinos entre ellos tienen distintos idiomas. Pues lo que tenemos que ir es a la base del pingüino. Según su zona originaria, puede tener acompañado por una serie de aleteos o movimientos del pico de forma transversal o vertical. Dependiendo de cómo sea la forma, será de una zona originaria o de otra. Por lo tanto, ¿cómo aprenderíamos el origen de ese idioma de este pingüino? Sobre todo por la forma de mover el pico y mover sus alas. Por lo tanto, vamos a hacer una demostración. Aquí vamos a sacar dos niños aquí al escenario y vamos a intentar comunicarnos como un pingüino. ¿Cómo hace un pingüino? Primero, no sé cómo suena un pingüino. Primero empezamos que no sé cómo suena un pingüino. Y segundo, ¿cómo podrían hacer dos niños para comunicarse en idioma de pingüino? Vamos a las competencias. Niños, ¿y si acudimos usamos inteligencia artificial o para usar un traductor online? Buscamos el traductor online español a pingüino y seguramente nos dé cómo se haría el pingüino, porque ni yo sé pingüino ni tú sabes pingüino. Pero oye, si usamos esa herramienta que nos da traducción instantánea y simultánea, o sea, pues vamos a utilizarla. Así que niños, sacad los ordenadores que vamos a poner un texto de pingüino y vamos a saber hablar pingüino. Sí. Yo lo tiro por ahí, no sé. Me venía arriba. Pero es magnífico. Era complicado. Es magnífico. Magnífico. ¿Y yo qué era lo que tenía que hacer? Tú tienes que explicar cómo convertir el recreo en una asignatura oficial. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. Bueno, Luis lo ha hecho en Sí, 1 minuto, 9 segundos. Se ha mantenido estupendamente. Adelante, Fran. Bueno, pues yo haría una programación, que es eso que les encanta y tal, con una serie de objetivos y demás. Entonces, la idea es salir al recreo y entonces tener funcionar a ser detective con una capacidad de observación tremenda. Tú tienes que buscar el lenguaje no verbal que tienen algunos alumnos. Tienes que memorizarlo, por lo menos situarlo, porque después vas a comentar cómo se siente la chica que se va sola por una esquina del recreo, cómo hay dos que empiezan a meterse mucho con el que tiene gafitas. Todas esas cosas que observáis diariamente en el recreo, tenéis que hacer una redacción, vais a apuntar cómo es el lenguaje no verbal, apuntar cómo se siente, incluso preguntar a la gente cómo se siente después de haber observado alguna de estas cosas, y eso se evaluará porque lo voy a explicar en clase y además voy a hacer un podcast. ¿Cómo vivimos el recreo? ¿Por qué esa chica, que no vamos a decir su nombre, nos ha inspirado compasión? ¿Por qué está sola? ¿Por qué? Porque vais a fijaros en las personas. Y por tanto el recreo va a ser la asignatura quizás más importante que vais a tener en vuestra vida. Ole. Pues a 1 minuto 9 segundos igual. Empate. Aquí hay resiliencia. Ya está, que estamos lanzados. Queridos oyentes, queridos espectadores, pues a mí es que me ha encantado porque la educación es la base de todo. Sin educación seguro que no seríamos nadie ni seríamos nada, está claro. Y además con dos profesores a los que, bueno, uno jubilado, Luis Anes, otro que sigue todavía dando enseñanza en el IES La Marisma. Y estamos aquí. Está claro que con esta improvisación que habéis hecho aquí se ha demostrado los grandes profesores que sois. ¿Cómo dar clase de lenguaje de pingüino? Me sorprende. Muchísimas gracias, Luis, por venir aquí. Muchas gracias a vosotros por darle espacio a la educación, por crear debate.
encantado. La verdad que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y muchísimas gracias. Oye, ¿se ha terminado? Muchas gracias a ti. ¿Se ha terminado alguna vez un programa con un abrazo? No. Tío, estoy muy orgulloso de lo que estáis haciendo. Además, tenemos que decir que como son alumnos suyos, ole, qué cracks tienes en clase. No, son ellos. Oye, y el que está ahí detrás, los instrumentos. Ángel, que está detrás. El abrazo de aquí. El abrazo de aquí, ole. Ese día no sin control. Ya. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos pues cuando tengamos tiempo. Esperemos ser que ya sea el jueves, si no me equivoco, jueves antes de Navidad, antes del puente, debido a que, bueno, los exámenes que nos impiden estar aquí. Pero, profe, no le dé mucha caña a los Así niños. que- estoy diciendo que tenemos que recortar. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, chaval. Gracias. Antonio, Ángel.